Bienvenidos de regreso a Good News. Yo soy Stella Soto. Y yo, Frances Lausel. Y nos acompaña ahora Marta Jaraíz. Ella es fundadora de el grupo sin fines de lucro Fundación Carrusel, que se dedican a equinoterapia, ofrecer servicios de terapia. Bienvenida a Good News, Marta. Muy buenas tardes y mucho gusto en estar aquí. Bienvenida. Te invitamos, Marta, porque este programa de hoy ya conversamos sobre el deporte de salto ecuestre, ¿no? Y todos los beneficios, la disciplina. Y hoy este programa estamos un poco queremos que la gente conozca a los caballos de otra forma. Los caballos son mucho más que simplemente un animal que hace muchos años se usaba para transporte, etcétera. Es un animal grande, fuerte. Pero además de eso, en realidad los caballos son unos animales súper nobles y tienen unas características muy particulares. Explícanos un poco qué es eso de equinoterapia y por qué se usan los caballos. Bueno, como bien dices, el caballo es un ser especial porque tiene una cualidad muy buena, que es que él no puede mentir. O sea, él refleja todo lo que siente, ve, huele, los latidos del corazón de la persona que tenga al lado o otro animal, y reacciona ante ellos de una forma espontánea, sincera. Entonces, este aspecto del caballo es una de las cosas que se ha utilizado para trabajar con las personas en lo que es la parte emocional. O sea que el caballo es casi como un lector de energía. Sí, es como un espejo, como un reflejo y entonces escucha tus latidos del corazón. Qué bello. Y se sincroniza. Y se sincroniza a veces, sí. Nosotros hacemos ejercicios en el que las personas ponen sus manos en el corazón, donde está el corazón del caballo, que sale detrás de las patas delanteras, justo. Entonces sintoniza su respiración con la del caballo y el ritmo cardíaco del caballo, ¿no? Entonces es bien impresionante porque la persona se relaja y pasa como a un nivel de relajación tremendo. Pero eso es un aspecto. Luego tienes otros aspectos del caballo, por ejemplo, es el movimiento. El movimiento del caballo hace que es como un movimiento circular por un lado y para adelante y para atrás, que hace que se transmita a través de la médula espinal al cerebro, ¿no? Y entonces estimula un montón de neuronas y le da unos estímulos al cerebro que son buenos para al ser humano. Ese movimiento en particular. Sí, en particular. Marta, eso es la hipoterapia. La hipoterapia, que es la modalidad de la equinoterapia, y es a través de ese movimiento circular y para adelante y para atrás, que es el que estimula. Yo voy a ver si entiendo, porque esto es nuevo para mí, pero estábamos diciendo antes de que tú llegaras que yo tal vez es lo que yo necesito, una terapia, porque le tengo un poco de temor a los caballos, pero quisiera como entender qué tipo de terapias ustedes ofrecen, quiénes se benefician de ¿verdad? De los servicios que estás describiendo. Pues mira, nosotros tenemos varias modalidades dentro de la equinoterapia. Por un lado, nosotros también certificamos a las personas en equinoterapia, que ahora mismo está abierta todavía la matrícula para la certificación. Acaba de salir esta noche graduamos al grupo del año pasado, que empezaron en mayo, y ahora en mayo empieza otro grupo que termina en diciembre. ¿Y gradúas cuántos ahora? Pues ahora gradúo 7. Wow, sí, qué chévere. Sí, que son futuros equinoterapeutas y vamos pero ampliando. O sea, la equinoterapia son para diferentes, como terapia para diferentes tipos de condiciones. Estaba basándome un poco en la certificación que nosotros tenemos. En esta certificación abarcamos todos los tipos de equinoterapia. Tenemos psicólogos que entonces trabajan todo el área emocional. El área emocional se trabaja principalmente a través de los caballos en manada. Tienes los caballos sueltos, entonces el grupo o la persona interactúa con el caballo a través de... Hay distintas metodologías, ¿no? Estoy abriendo los ojos que casi se me salen porque... Una metodología, la que yo me certifiqué, que es la de Gala,
yo soy trabajadora social y es para profesionales de la salud, la metodología ¿no? Entonces yo me certifiqué en EGALA, entonces a través de esta metodología tú trabajas en la relación de las personas con el caballo, en las que las personas ponen su problema en esa relación entre el caballo y ellas, pero en el fondo están hablando de un problema que ellos tienen con otra persona. Pero se lo cuentan al caballo. Pero, por ponerte un ejemplo, trabajamos con un grupo de niños que habían sufrido abuso sexual, y uno de los niños acabó abrazado al caballo, llorando, Wow. como que era su madre, el caballo. O sea, se identifican con un caballo. Es como que surge como un tipo de intercambio emocional. Sí. Entonces se identifican con un caballo. Ellos eligen el caballo en este tipo de metodología. El caballo no tiene ni sexo, ni color, ni nombre, ni nada. Es como un lenguaje limpio en el que no hay connotaciones de ningún tipo, y ellos son los que van a poner todo lo que llevan encima en esa relación, ¿no? Van a ir sacando todo el problema. Y entonces dice que es una forma de terapia breve, porque se resuelven muy rápido. O sea, ese tipo de situaciones, como no hablan de su problema, sino que están sintiéndolo y procesándolo sin hablar de ello, pues es como de resolución breve. Se resuelve muy rápido. Que pueden resolverlo, a diferencia de ir a terapia tradicional con un psicólogo, que a veces toma años resolver algo. Con la equinoterapia ellos lo pueden procesar. Sí, y son psicólogos los que hacen este tipo de modalidad, o trabajadores sociales pero de la especialidad de salud mental, porque, claro, si surge algo ahí más fuerte, tienen que saber controlarlo y tienen que saber cómo reaccionar ante ello, ¿no? Si sale algo fuerte como una situación así. ¿Y estos caballos tienen un entrenamiento especial que tú les das? Bueno, como te digo, como hay distintas modalidades, los caballos de equinoterapia y hipoterapia sí que tienen que tener un movimiento especial, el paso lateral, tienen que estar equilibrados, no pueden tener ningún defecto de cojeras y eso, porque estás trabajando tanto la parte de neurológica como la parte muscular. Entonces tiene que estar en la parte de manada del coaching o de la psicoterapia. Ahí no importa, tú puedes tener los caballos que sean, no tienen que ser tampoco tan mansos, pueden ser más pequeños, más grandes, de distintas razas. ¿Y cómo funciona esto de las manadas? Porque, o sea, están como en el picadero sueltos, varios caballos, ¿como cuántos? Pues pueden ser 3, pueden ser 2, pueden ser 4. Y entonces la persona está con su ¿verdad? Con uno de ustedes certificado que lo acompaña, y la persona que va a tomar normalmente la está la psicóloga, formada en equinoterapia, y está el especialista equino, que también está normalmente certificado en equinoterapia, pero es el que va a hablar del caballo. O sea, es el que va a hacer las preguntas sobre el caballo. Ok, o sea, es como un entrevistador, como un intérprete, digamos. Sí, y al paciente le va a hacer las preguntas sobre el caballo. Qué interesante. ¿Qué crees que el caballo es? ¿Cómo crees que es este caballo? Siempre preguntas limpias, que no haya ninguna implicación, ¿sabes? Pero ¿y estas preguntas se usan lo mismo para niños que para adultos, que para todo el mundo? Bueno, lo adaptas a la edad, el tipo de pregunta, pero sí, es un lenguaje limpio en el que no hay connotaciones de nada, que es el propio paciente el que te está trayendo su mensaje. Me siento que yo estaría aterrorizada de irme adentro con caballos. No, si supieras que yo creo que no, que a la mayoría de la gente, ¿verdad?, le da mucha paz. Sí. O sea, el caballo lo que tú no puedes hacerlo ni en un espacio muy pequeño, que el caballo se sienta acorralado, o de repente mucha gente encima del mismo caballo, ¿sabes? Cosas así o ponerse en un lado que justo donde que pueda dar una patada al caballo, ¿no? Pero eso se les hace una orientación a las personas, ¿no? Intentas hacerlos en espacios más abiertos, que no sean tan cerrados, para que no ocurra ningún accidente. O sea, eso lo tenemos. Normalmente siempre puede pasar algo con los caballos, pero lo intentas tener controlado de alguna forma, ¿no? ¿Y cuál es la otra? Háblame un poquito de la otro tipo de terapia que lo han mencionado, el de movimiento, pero ¿cómo es que funciona? Sí, eso es la hipoterapia.
Bueno, y la equinoterapia también, la equitación terapéutica, que también funciona para eso, pero la diferencia entre la hipoterapia y la equitación terapéutica es que la hipoterapia, el paciente o el participante, su intención no es guiar el caballo, no es llevar las riendas, no es, simplemente está haciendo una serie de movimientos y ejercicios para fortalecer su sistema pero entonces motor. ahí sí es montando en el caballo. Es montado en el caballo. Y lo guían. Lo lleva un handler, una persona que lleva el caballo, y entonces tiene que hacer unos ejercicios encima del caballo. Cuando es equitación terapéutica o equitación adaptada, ya el participante empieza a llevar el caballo, a llevar las riendas, también hace ejercicios, pero ya manejando el caballo. ¿Y para qué tipo de personas funcionan? Bueno, pues la verdad es que funciona para casi todas las condiciones. Hay algunas contraindicaciones. Por ejemplo, en tema de salud emocional, pues si tiene algún riesgo de que vaya a dañar al caballo, le vaya a atacar o vaya a hacer demasiados movimientos que puedan afectar al caballo o que se pueda lastimar o ¿pero que qué tenga tipo de condiciones? O sea, casi todas. Pues mira, la mayoría, lo que más tenemos es autismo. Uh-huh. ¿Y por qué se utiliza tanto para bueno, primero porque el autismo está ahora mismo, las estadísticas de autismo del sistema escolar son 1 de cada 27 niños en Puerto Rico tiene autismo. Wow. O sea que es una barbaridad. Ahora estamos en el mes del autismo, que también aprovecho para tomar conciencia de esta situación que está ocurriendo, ¿no? Porque todavía no se sabe bien los motivos del autismo, ¿no? Las causas del autismo, pero sí que hay cosas relacionadas que ha ido en aumento. Con ellas, ¿no? Que son evidentes. Y entonces ¿verdad? Las personas que padecen del espectro autista tienen unos beneficios más marcados. No más marcados, cada condición tiene sus beneficios, pero o sea, atendemos más autismo porque hay más población de autismo. ¿Y qué pero en autismo les beneficia mucho la parte de socialización, de comunicación. Pues, por ejemplo, estamos trabajando ahora con un grupo de autismo de una escuela pública de Bayamón, que los niños no saben las letras, no saben los números. Entonces, a través de los caballos, nosotros ponemos letras en el picadero, los números, y ellos tienen como un estímulo mayor para aprender. Entonces, aprenden mucho más rápido por el estímulo y la emoción que tienen y al estar haciendo esta actividad. Aparte se trabaja la motricidad, también normalmente hay muchos niños con autismo que tienen otras condiciones también de motricidad también, de hipotonia, qué importante, de habla, porque no hay muchos servicios para ese tipo de población, y qué bueno que... Sí, entonces sí que hemos notado mucho en la parte de comunicación y de control de impulsos. Cuando, por ejemplo, un niño con autismo que tiende a hacer como acciones repetitivas, movimientos repetitivos con el caballo, hay una cosa muy curiosa que es el caballo reacciona ante eso. Entonces un niño, por ejemplo, empieza a aletear o empieza a mover demasiado los brazos, demasiado no sé qué, y el caballo reacciona. ¿Y qué hace el caballo, por ejemplo? Pues se mueve, se pone nervioso, entonces el niño lo nota y se regula, se autorregula. O sea, que el caballo se da cuenta, obviamente, de que hay algo diferente. Claro, y entonces el niño se da cuenta que el caballo ha reaccionado y entonces se autorregula. Y eso que eso no se puede lograr con cualquier terapeuta tratando de decirle formas de controlarse. Puedes tardarte un montón y simplemente el caballo lo ve y es rápido. Y el niño reacciona y ya. Reacciona sin decirle nada, o sea, es como algo automático que hace. Y otra parte interesante que se comenta mucho es, y yo los he visto allí, que ustedes trabajan mucho también con adultos, sobre todo veteranos de guerra, estrés postraumático. Síndrome de estrés postraumático. Y eso, explícanos un poco qué es lo que hacen con estas personas. Pues con veteranos trabajamos con veteranos con ansiedad, depresión y estrés postraumático, y lo trabajamos con los caballos en manada, con la metodología que te estaba explicando. ¿Y cómo? O sea, esta gente obviamente han pasado unos traumas terribles también, que se comparan con los que mencionaste ahorita, pero de la misma manera, o sea, ellos se sienten, al estar ahí expuestos al grupo de caballos, les hablan también, les preguntan. Sí, y entonces de repente recuerdan
pues episodios que han tenido, pero no te lo cuentan, pero lo relacionan con el caballo. Por ejemplo, eligen a un caballo, a lo mejor que es más fuerte, que es más débil o que es más pequeño, que en relación a una situación que han tenido anteriormente. O sea, lo más importante es que le ponen 3, 4, 5 caballos y ellos por alguna razón van a escoger uno en particular, sí. porque se sienten identificados. Sí. Qué increíble eso de que uno en particular. Y entonces, ¿cómo, para que la gente entienda cómo es esa dinámica en particular? O sea, ¿qué les empiezan a decir sin decirle cómo les dicen? Bueno, empezamos desde... Yo hace tiempo que no lo practico porque yo ahora mismo no estoy haciendo la terapia, ¿no? Pero se empieza un poco a hablar sobre el caballo. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué caballo te atrae más? ¿Por qué? O sea, preguntas así y de ahí van saliendo respuestas y entonces se va tirando de las respuestas, ¿sabes? Como... un poco como una psicoterapia, pero lo que pasa es que no están hablando de su problema, sino están hablando del caballo. Exacto, lo importante es que no es de su problema, sino que el caballo tiene... Sí. Pero tampoco es un problema del caballo, de lo que habla. No, pero es lo que ella dice, que es como un espejo, que el caballo es un espejo. El caballo sí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en el caso, trabajamos también con violencia doméstica, pues un caso que hubo de una mujer que... decía, yo con ese caballo no quiero, porque ese caballo es muy fuerte, muy fuerte. Y entonces se siguió trabajando y como en la cuarta sesión llegó y cuando le dan a elegir caballo, elige ese caballo. Y ella pensaba que no era ese caballo. O sea, ella no pensaba que era el mismo que había dicho antes que no. O sea, se transformó y ya no le daba miedo. Y entonces agarró el caballo y lo trabajó, le agarró de las riendas, ¿sabes? Como con otra actitud. Y cuando le dijeron, es que ese es el caballo que dijiste al principio. No, ese no es. Ese no es. O sea que en realidad el cambio... ¿Y cuánto son, verdad, el tiempo que toman las sesiones? ¿Por cuánto tiempo? Pues nosotros tenemos una metodología que son de 6 a 8 sesiones. Y ya ahí se ve un resultado. Sí, o sea, una vez a la semana y ahí ya se cierra un ciclo. Me da curiosidad, Marta, de saber cómo llegaste a la fundación y cómo, ¿verdad? ¿Llevan cuántos años? 15 años en Puerto Rico ofreciendo servicios y adiestrando a otros profesionales para que continúen ofreciendo, ¿verdad? El servicio tan importante. Cuéntanos un poquito sobre cómo llegaste tú a esto. Bueno, pues mira, yo... La verdad es que no tenía mucho que ver con los caballos, se tenía que ver a nivel familiar, porque mi marido montaba desde chiquitito, le encantan los caballos, y mi hija empezó a montar con 3 años, y entonces yo iba con ella, pues como Estela. Como todas las mamás que vamos al deporte. Que estás todo el día ahí, estás todo el día con los caballos, sacando al caballo, bañando al caballo. O sea, te involucras mucho con los caballos, ¿no? Yo no había tenido alguna experiencia con caballos, de ir a montar a algún sitio, pero no así, no conocía mucho. Pero a partir de ahí, de que empieza mi hija, pues ya estaba todo el día metida ahí. Entonces, por otro lado, yo soy trabajadora social, yo había siempre montado proyectos sociales, viví en Venezuela, monté una organización allí sin fines de lucro, que no tenía nada que ver, era de formación laboral para personas de un barrio de estos peligrosos de Caracas. Antes había trabajado con refugiados, con mujeres, sí, siempre ha sido como... entonces, pues empecé... adopté una niña aquí en Puerto Rico y entonces había una señora que hacía equinoterapia, lo hacía ella sola, sin ningún programa ni nada. Entonces la puse con ella y me encantó. Entonces dio la casualidad, como que se juntaron todo, porque dio la casualidad que yo estaba trabajando en ese momento en Fondos Unidos de voluntaria con un grupo que se llama Mujeres Unidas, y había una psicóloga brasileña que era certificada en equinoterapia y que quería montar un programa en Puerto Rico. Nos juntamos las dos y ya ahí lo inventamos. Y 15 años después, 15 años después ella se fue, al cabo de 2 años ella se fue y yo seguí y pensé que iba a ser una cosa pequeñita y ha ido creciendo y creciendo y creciendo. Ahora mismo estamos atendiendo 100 personas a la semana. En distintos programas de caballos y naturaleza. Son 8 caballos, pero no todos los programas son con caballos. Tenemos programas vocacionales de jardinería, mozo de cuadra y asistente de handyman. Tienen unos programas espectaculares
para los niños en el verano. Que sí, siempre... de aprendizaje en la naturaleza, que nos la llevamos por el bosque y hacen actividades, trabajando ansiedad, trabajando valores, trabajando amor a los animales, o sea, trabajan distintas cosas. En 15 años y con tu experiencia como trabajadora social, ¿cómo tú has visto los niveles de estrés en nuestros jóvenes, en nuestros adultos, en nuestra sociedad? Pues que han aumentado un montón. Sí, ¿verdad? Han aumentado. Provocados, entre otras cosas, por la pandemia, por el lockdown, ahí aumentó muchísimo, y hubo muchísimo problema, pero también ha aumentado por la tecnología. O sea, ahora todos los niños están mirando un teléfono más de 4 horas al día, a lo mejor, y eso les es una esclavitud, están esclavizados. Sí, no, es que les crea una ansiedad tremenda, Entonces también yo creo que hay un problema de manejo de los mismos padres que no tienen la formación para enfrentarse con una serie de conductas, y entonces pues no los encaminan y acaban. Hay muchísimo problema de comportamientos ya muy agresivos que llegan a procesar sentimientos que no les han cortado a tiempo ese comportamiento, no les han sabido tratar o no les han llevado a la persona adecuada. Pero, por ejemplo, estos ¿verdad? Talleres de verano que da la Fundación Carrusel están abiertos. En realidad, cualquier chico o joven se puede beneficiar de ellos sin tener ningún diagnóstico. Nosotros intentamos trabajar de forma inclusiva, que no sea solo educación especial, sino que sean grupos ¿Y desde mixtos. qué edades, Marta? Pues mira, ahí en los programas de aprendizaje en la naturaleza son desde los 5 años. Qué bonito. Trabajamos niños más pequeños, pero ya como intervención temprana o en equinoterapia individual, o estamos ahora presentando un programa de intervención temprana para niños de 6 meses desde 6 meses a 3 años, sí. ¿Con los caballos también? Sí, de intervención temprana. Sí. Y entonces tampoco hay máximo de edad, o sea, se pueden beneficiar personas adultas de cualquier edad. Trabajamos con adultos mayores. Ahora tenemos un programa de adultos mayores con el que nos aprobaron una propuesta del plan de prevención de violencia y recuperación social, y para quitarle la soledad, la ansiedad a los adultos mayores, y trabajamos pues con grooming, con actividades con caballos más recreativas. Hay unos momentos lindos cuando también como que trabajan, los pintan los caballos, los decoran, tú los ves como con colores pintados. Sí, sobre todo en el programa de ancianos, o sea, también cómo se han identificado el grupo, cada uno con un caballo, y cómo el caballo se identifica con ellos, se les pone la cabeza aquí en el hombro y se queda así como abrazados. Hay países donde los llevan hasta los hogares de envejecientes y hasta los hospitales. Los caballos a veces van a los hospitales. Sí. Hay uno famoso, creo que en Francia, un caballo que va a los hospitales y él coge sus pacientes y los ayuda a recuperarse. Es increíble. Como los perros, pero pues yo creo que todo lo de los caballos es más grande y pues más intenso. Es más impresionante. Es más impresionante. Y lo de manejar un caballo, por ejemplo, yo me di cuenta, la parte del programa de Mozo de Cuadra, que eran para jóvenes con diversidad funcional, discapacidad intelectual, y cómo o sea, los padres que piensan que su hijo no puede hacer nada, que le tienen sin hacer nada porque piensan que no puede hacer nada, de repente le ven manejando un caballo, dando cuerda a un caballo o bañándole, y se sienten como wow, y eso lo puede hacer mi hijo, ¿no? Porque hay mucho problema también que sobreprotegemos mucho a veces a los hijos y pensamos que no pueden hacer muchas cosas que sí que pueden hacer, ¿no? Entonces, y el contacto con la naturaleza, yo creo que otro beneficio adicional de la equinoterapia o de cualquier tipo de relación con estos animales es que obviamente tú no puedes tener el caballo en tu casa, así que tú te tienes que mover al establo, a la cuadra, a donde está. Entonces normalmente estos sitios son son al aire libre o bastante al aire libre. Entonces esa interacción con la naturaleza los desconecta del celular, los desconecta. Sí, el estar, por ejemplo, los programas nuestros que duran, los de programas de aprendizaje en la naturaleza, duran como 3 horas. Pues 3 horas que están desconectados totalmente de teléfono. En el parque Monagas, que es hermoso ese parque. Sí. Yo siento que cuando yo recargo en la naturaleza.
y estoy segura que estar en la naturaleza, por lo menos en mi caso, siento que me hace mucho bien. Con los caballos Tienes que tengo probarlo, que trabajarlo, voy a tener que ir ahí a hacer a la manada porque a ver si se me quita el Podemos miedo. hacer un grupo porque nosotros estamos para el tema de sustentabilidad financiera, ¿no? Que a veces es muy difícil porque los costes de los caballos son bien alto. Mandé 2 personas a certificarse a México en coaching empresarial, coaching corporativo. Pues después tienes Entonces, que volver otro día sí, a hablarnos hacemos, un poco. si les invito, si quieren venir de forma gratuita a tener la experiencia de coaching corporativo con los caballos. Yo me apunto Pues Marta, y pongo mi caso ahí de ejemplo. de aprendiz. Pues Marta, entonces si alguien está interesado, pues puede pasar obviamente por el Parque Monaga o buscar información Fundación Carrusel Puerto Rico. Sí. Así que te damos las gracias por habernos acompañado hoy y ofrecer tremendo exacto, importante y que servicio. Que puedas seguir ofreciendo los servicios de quinoterapia. Muchas gracias. Gracias. Y ustedes, gracias por habernos acompañado en otro programa más de Good News. Así que nos vemos en la próxima. Y no se olviden que hay que coger las cosas con calma, darse su caminata por la naturaleza o lo que hagan para estar con menos estrés y que pasen una buena semana.